Empezamos el capítulo número 4 de la guía de TradingView y en este capítulo lo que vamos a ver es los indicadores. Y habrá gente que no sepa qué es un indicador todavía, porque este curso de trading, bueno, pues está pensado para gente que no tiene por qué tener ningún tipo de conocimientos en trading. Entonces vamos a empezar por lo más básico y vamos a ver qué es primero un indicador, ¿no? Ya conocéis lo que es el precio, el gráfico de cotización del precio, que lo hemos introducido en el primer capítulo. Entonces un indicador pues viene a ser algo parecido, porque realmente un indicador lo que hace es procesar el gráfico del precio. Como sabéis, el precio es el valor que tiene un activo a lo largo del tiempo y se va dibujando un gráfico en el eje X y en el eje Y. En el eje X tenemos el tiempo, en el eje Y tenemos la cotización. Bien, pues un indicador lo que hace es procesar ese gráfico y aplicarle una fórmula, una función o un algoritmo, ¿vale? Y nos da como resultado pues otra cotización diferente, otro gráfico diferente que representa pues en función de lo que se haya aplicado sobre el gráfico de cotización. Un ejemplo podría ser una media móvil, es decir, medimos la media de los últimos días del precio y dibujamos pues una media del precio, no el precio en sí mismo, sino una media de los últimos días, ¿vale? Otro ejemplo podría ser un indicador que nos midiera la fuerza que tiene el precio, la fuerza cuando sube, la fuerza cuando está cayendo, con qué fuerza sube, con qué fuerza baja. Esos serían ejemplos de indicadores. Entonces, un indicador no viene a ser otra cosa, como os digo, que una función que se aplica sobre el gráfico de cotización del precio. Y un ejemplo de un indicador, para que lo veáis claramente, pues vamos a ver, por ejemplo, en indicadores. Vamos a buscar el RSI. Y el RSI, fijaros que lo tenemos aquí, como veis, pues es un gráfico también. En este caso, en el eje lo que tenemos es de 0 a 100, ¿vale? Porque este gráfico pues lo que mide es la fuerza y nos marca con dos líneas el nivel de sobreventa y el nivel de sobrecompra. El nivel de sobreventa está fijado en la línea de 30 y el nivel de sobrecompra en la línea de 70, ¿vale? Pero para que veáis que realmente un indicador es simplemente un algoritmo, si nosotros nos vamos al código fuente del indicador, que lo tenemos aquí en las llaves, esto sería el indicador. Este es el código fuente que representa el procesamiento que se realiza sobre el precio. Y obtenemos un gráfico diferente, que en este caso pues es, como digo, el RSI. ¿Vale? Esto es una funcionalidad de TradingView, editor Pine, que lo veremos en otro capítulo, y el editor lo que nos permite precisamente es crear indicadores. Hay indicadores que son pues prácticamente estándar en la industria, como este que os acabo de poner de ejemplo, el RSI. Son estándar porque hay muchos traders que los conocen, hay muchos traders que los utilizan, y hay otros indicadores que no son tan conocidos, que se están creando nuevos, que se han creado nuevos y no se han hecho tan conocidos, ¿vale? Pero como veis aquí, pues tenéis diferentes formas de agruparlos y tenemos muchos indicadores, como veis. Y hay muchos más, no solo los que vienen en esta herramienta, sino que hay muchísimos en el análisis técnico, ¿vale? Con que os quedéis con qué es un indicador, ¿vale? Que veáis que es un código fuente que procesa el gráfico del precio y os dibuja otro gráfico diferente que tiene un significado, es lo suficiente para empezar este capítulo. Una vez presentado el concepto de indicador, vamos a dejar la pantalla como la teníamos y he marcado unas opciones que en el capítulo de configuración pues no estaban marcadas. Las tenéis en línea de estado y son estas tres opciones de aquí. En el capítulo de configuración no teníamos todas marcadas, ¿vale? Y ahora las he marcado porque precisamente nos vamos a centrar en los indicadores. Son las tres opciones referentes a los títulos, a los argumentos de los indicadores y a los valores. Y ahora sí quiero mostrarlas para hacer este capítulo, para que los vayáis viendo. Entonces, si queréis las podéis ir marcando para seguir el capítulo. ¿Qué vamos a ver ahora? Pues vamos a centrarnos en las operaciones básicas que podemos hacer con los indicadores. Primero vamos a ver las operaciones más básicas y luego veremos operaciones avanzadas. Las primeras operaciones que queremos ver, pues la primera es agregar un indicador, que ya lo hemos hecho en varias ocasiones, pero no he explicado cómo se agrega, ¿no? Entonces, para agregar un indicador, pues venimos a esta sección donde pone indicadores de TradingView y lo buscamos en el cuadro de texto de buscar. Podemos buscar en diferentes secciones, ¿vale? En patrones de velas, porque son también los considera indicadores, en la librería pública,
que son indicadores que han programado pues otros usuarios de TradingView, en mis scripts, que serían indicadores creados por mí mismo. Perfil de volumen son unos indicadores especiales de TradingView que no proporciona con la herramienta gratuita, y incorporados son indicadores que sí que proporciona TradingView con la herramienta gratuita. Es decir, de aquí podríamos seleccionar todos los de las 4 primeras secciones. Incorporados, patrones de velas, que es una sección nueva que han incorporado hace poco, librería pública, y mis scripts si creáramos nuestros propios indicadores. La que no podemos utilizar es la de perfil de volumen. Entonces, si nos vamos a incorporados, por ejemplo, buscamos aquí alguno, como digo, podemos utilizar el cuadro de búsqueda si conocemos el nombre, o si no, pues iríamos buscando por las diferentes listas que tenemos en las secciones. Están ordenadas por orden alfabético, y por ejemplo, pues aquí la media móvil, si le damos a media móvil, la incorporaríamos al gráfico. Vamos a darle y cerramos. Como veis, se nos ha añadido el indicador media móvil, que es el que estaba comentando anteriormente, que lo que nos hace es una media de la cotización del precio, ¿vale? En este caso la media es de 9, ¿vale? Entonces coge los últimos 9 días, porque estoy en marco temporal diario, y nos dibuja una media del cálculo de la cotización del precio de cierre de los últimos 9 días. Siguiente operación básica, pues eliminar el indicador. Los indicadores nos van a aparecer normalmente o aquí arriba o, como habéis visto en el RSI, en la sección de abajo, ¿vale? Para eliminar el indicador, pues cada indicador tiene estas opciones, y lo que tendréis que hacer es simplemente darle a la X, quitar, y se elimina. Si pusiéramos el indicador de los que aparecen abajo, como hemos hecho antes, índice de fuerza relativa, como veis, aquí se nos crea un panel nuevo en la parte inferior, que la podemos mover, ¿vale? La podemos agrandar o hacer más pequeña para ver más parte del gráfico o del indicador, y aquí nos aparece la sección con las operaciones del indicador. Como habéis visto antes, en las llaves tenemos el código fuente, que se nos abriría el editor Pine. Podríamos editarlo también, el código del indicador, y en la X pues nos aparece la operación de quitar, que es la que lo elimina, ¿vale? Ya sabemos agregarlos y eliminarlos. Ahora lo que vamos a hacer es volver a añadir, pues vamos a hacer la media móvil de nuevo, por ejemplo. La siguiente operación, ocultarlo, ¿vale? Con el simbolito del ojo, como ya hemos visto en capítulos anteriores sobre los objetos gráficos, pues aquí es igual. Si le doy a ocultar, el indicador no se me muestra. ¿Qué más operaciones se pueden hacer? Pues ordenarlo visualmente, ¿vale? Ordenarlo visualmente, para esto vamos a dibujar varios indicadores. Vamos a coger el MACD, por ejemplo, ¿vale? Lo tenemos aquí, y esto es una opción que realmente ya vimos. El orden visual lo tenemos en estas casillas que las hemos mostrado, ¿vale? De hecho, en la configuración, en el capítulo 1, esta casilla la dejamos mostrándose, ¿vale? Porque comentábamos que no nos ocupa gran parte del gráfico y merece la pena tenerlas aquí a mano. Con esta flecha es con la que podemos mover hacia arriba y hacia abajo el indicador. Si añadimos otro, vamos a hacer estocástica, ¿vale? Y ya tenemos aquí 2 paneles. Si los quisiéramos cambiar de orden, pues con este, si lo queremos subir arriba, le damos a la flecha de arriba y se nos intercambia. Y dándole a la flecha de abajo se nos vuelve a quedar como estaba. Vale, entonces esto en cuanto a movimiento de los paneles, de los diferentes paneles, de los indicadores y del propio gráfico en sí mismo, que también es un panel. También podemos copiarlos, ¿vale? Si vamos aquí a más, sobre el indicador, tenemos la opción de copiar. Como veis aquí, tenemos unos accesos directos a opciones comunes como ocultarlo, o el código fuente, o borrarlo. Pero también en los 3 puntitos tenemos esas mismas opciones. Las tenemos aquí, quitar, ocultar, ¿vale? Y código fuente. Aquí nos aparecen más opciones que ya no son tan comunes. Tenemos la opción de copiar, que como veis lo podemos hacer también con control C. Si yo copio el MACD y ahora me voy al gráfico y le doy a control V, lo pegaría, pero no nos deja porque no podemos tener más de 3 indicadores en la versión gratuita, como veis, ¿vale? Aquí nos lo dice, su cuenta admite hasta 3 indicadores.
y estrategias por gráfico. Entonces vamos a eliminar el de la media y le volvemos a dar a control V y como veis nos ha pegado una copia del MACD que tenemos. Vale, lo vamos a eliminar. Ya hemos visto la copia y vamos a ver la maximización. Vale, estamos con las operaciones básicas. Maximizar un indicador es tan sencillo como darle aquí. Si queremos maximizar el MACD, le damos aquí y se nos amplía toda la pantalla para ver este panel. Lo mismo lo podemos hacer con el gráfico para tapar los indicadores y lo mismo con el indicador de abajo. Esto lo podemos hacer también, ya lo comentamos en otro capítulo, haciendo doble clic. Si hacemos doble clic sobre el panel del MACD, doble clic, se nos maximiza, ¿vale? Y de nuevo se nos vuelve a poner como estaba. Y con cualquier panel funciona, ¿vale? Con el gráfico también, doble clic y doble clic se nos restablece el tamaño que tenía originalmente. Además también otra cosa que no os he comentado, que lo vimos en el capítulo de herramientas del panel de dibujo, es el árbol de objetos, que lo tenemos aquí. En el árbol de objetos os dije que se mostraban todas las herramientas gráficas. Lo que no os dije es que también se os muestran los indicadores. Fijaros cómo aquí salen los dos indicadores que tenemos añadidos. Nos sale el gráfico y luego cada indicador tiene una sección. Si dibujamos una línea o también, bueno, pintamos aquí con mano alzada, fijaros que las herramientas del dibujo aparecen unidas al gráfico. Aquí también podemos moverlo, ¿vale? Para traerlos al frente o hacia atrás. Y los indicadores os aparecen en la parte de abajo separados, ¿vale? Igualmente podemos aquí también ocultarlos, ¿vale? Aquí ocultaría el MACD, que es lo mismo que darle al ojo, y eliminarlos. Si yo le doy aquí, eliminaría el MACD o el estocástico, ¿vale? Vamos a eliminar las herramientas de dibujo. Fijaros que también se puede acceder al árbol de objetos en las opciones del indicador, ¿vale? Voy a cerrar el árbol de objetos en este panel derecho, que es el acceso directo global, digamos, pero también puedo irme a un indicador y aquí en los tres puntitos, si me voy a árbol de objetos, se me abre el árbol de objetos y me parece marcado directamente, seleccionado el indicador en el que estoy, ¿vale? Lo mismo con el otro indicador, árbol de objetos, y se nos selecciona. Vale, con esto hemos acabado las operaciones básicas. Como veis, son bastante sencillas y vamos a pasar ahora a operaciones avanzadas. La primera opción avanzada que vamos a ver es esta de aquí. Es mover a, ¿vale? Mover a un panel existente. Esto no es lo mismo que hemos hecho antes. Esto lo que hace es intercambiar los paneles, ¿vale? Se mueve uno por otro. Sin embargo, esto, mover a panel existente arriba, lo que va a hacer, si yo lo pulso sobre este indicador, sobre el estocástico, es que va a mover el estocástico en el panel existente arriba. ¿Cuál es el que tenemos arriba? El MACD. Entonces, si yo le doy aquí, se nos mezclan ambos indicadores, ¿vale? Esto es lo que haría, mover en el panel de arriba. Y ahora, pues, si estoy aquí, como veis, me aparecen ahora las dos configuraciones de cada indicador sobre el mismo panel, ¿vale? Esto nos permite cerrarlos. Y si yo quisiera restablecerlo, pues tendría que seleccionar el estocástico, mover a... ¿Y qué puedo hacer aquí? Podría... Panel existente arriba. ¿Qué pasaría si lo hago? Lo que haría sería mandar el estocástico al panel que está encima, que es el gráfico, ¿vale? Si yo hago nuevo panel arriba, se crearía otro panel nuevo con el estocástico en la parte superior. Y debajo lo que haría es volver a ponerlo como estaba, ¿vale? Fijaros, voy a ponerlo sobre el gráfico para que lo veáis. Si lo pongo aquí, el estocástico aparece encima del gráfico, ¿vale? Y ahora, pues para restablecerlo, si yo pongo nuevo panel debajo, se me pondría el estocástico, pero en este caso quedaría por encima del MACD. Y ahora si lo mando a un panel existente debajo, otra vez se restablecería sobre el MACD, ¿vale? Y si por último lo muevo a un nuevo panel debajo, pues quedaría como estaba, ¿vale? Vamos a ver otra opción que sería el orden visual. El orden visual en cuanto al eje Z. Si queremos ver esta opción, lógicamente tenemos que juntar los dos. Entonces vuelvo a establecer el panel, en el panel existente arriba, el estocástico, y se nos mezclan los indicadores. Voy a agrandar un poco esto para que se vea. Aquí, fijaros que tenemos la opción de orden visual, ¿vale? Entonces si selecciono el estocástico y le doy a traer al frente, el estocástico, aunque no se aprecie, se nos va a echar hacia la parte más cercana
¿vale? Y el MACD va a quedar en la parte de atrás, ¿vale? Y además también se intercambia el orden que vemos aquí. Como veis, el estocástico ahora está por encima del MACD. No se aprecia mucho porque al fin y al cabo el estocástico es una línea, con lo cual no se nota. Vamos a verlo al revés. Vamos a enviar el estocástico al fondo y como veis, bueno, prácticamente no se aprecia, ¿vale? Pero en realidad lo que estamos haciendo es mover sobre el eje Z cada uno de los indicadores con esta opción, ¿vale? Y lo mismo podríamos hacer sobre el MACD, orden visual, enviar atrás o al fondo. Es lo mismo que vimos en las herramientas gráficas, pero aplicado a dos indicadores o a tres que están sobre el mismo panel. Bueno, la siguiente opción que vamos a ver es la de fijar a escala. Vamos a volver a restablecer los indicadores como los teníamos. Movemos el estocástico a un nuevo panel de abajo y fijaros en las escalas que tenemos en los indicadores. No son las mismas que el gráfico. El gráfico de cotización del precio lo que tenemos es el valor del activo, ¿vale? En la divisa que nos aparezca aquí, en este caso serían dólares. Estamos viendo el Nasdaq americano y aquí tenemos los indicadores sobre el Nasdaq. Entonces el MACD tenemos una escala, ¿vale? Que en este caso pues va con un 0 en la parte intermedia y luego pues tiene desde valores positivos hasta valores negativos. En principio no hay un límite, ¿vale? Se podría extender. Y el estocástico pues tenemos una escala que va de 0 a 100. 0 en la parte inferior y 100 en la parte superior. En realidad la escala podría irse a más, pero los valores siempre van a llegar como máximo hasta 100. Entonces por eso se suele poner visualmente así. Vamos a agregar un indicador más para completar así los tres que podemos utilizar. Y añadimos un RSI. El RSI es un indicador también muy habitual, como los otros dos, el MACD y el estocástico. Son muy conocidos entre los traders. Y en el RSI tenemos lo mismo que el estocástico, ¿vale? Tenemos una escala que va de 0 a 100. Normalmente el 0 es el mínimo y el 100 es el máximo, aunque como veis también puede ampliarse. Pero en teoría los valores no van a superar el 0 ni el 100, ¿vale? Entonces se suele poner de esta manera. En la escala, en cada indicador, fijaros, si yo lo amplío en el RSI, si yo pongo automático, adapta los datos a la pantalla, automáticamente, igual que hacíamos con el gráfico, el indicador se va a ajustar a la escala, ¿vale? Para que se visualice y ocupe prácticamente toda la pantalla, bueno, en este caso toda la parte del panel donde está el indicador. Y lo mismo con el MACD, si lo hacemos así, como veis, la línea pues prácticamente ocuparía un pequeño trozo del panel y si yo le doy automático se nos ajusta, ¿vale? Las mismas opciones se pueden aplicar de escalas en cada indicador que vimos en el gráfico. Podemos reiniciar la escala de precios, con lo cual se nos aplicaría la parte estándar, ¿vale? Podemos poner la escala invertida, igual que lo vimos en el gráfico. Podemos medir porcentaje, normal, logarítmico, ¿vale? Pero son opciones que no se suelen utilizar. Y sí que podemos mover también la escala de derecha a izquierda. Podemos coger la escala, por ejemplo, del estocástico y moverla al otro lado, ¿vale? En este caso actúa de forma global, no se cambia solo una, sino que todas las escalas se mueven de un lado para otro. Bueno, si además de hacer esto cogemos por ejemplo el RSI, lo vamos a mover aquí arriba y vamos a juntar el RSI y el MACD, panel existente arriba, ¿vale? Aquí tenemos unidos RSI y MACD, ¿vale? Entonces, como veis, las dos escalas aquí sí que se han movido a la izquierda. Porque, claro, no podemos situar las dos escalas en el mismo sitio porque son diferentes. El MACD tiene una escala, como hemos dicho, que va de números negativos a números positivos y con el 0 en el medio. Y el RSI tiene una escala de 0 a 100. Entonces, si nosotros ponemos aquí el automático, se nos autoajusta para el RSI. Y si lo ponemos aquí, se nos autoajusta para el MACD. Pero nosotros somos libres también de poder ajustarlo a nuestro gusto. Si, por ejemplo, quisiéramos hacer coincidir el 0 del MACD, que es el punto intermedio, con el 50 del RSI, que es el punto intermedio, pues podríamos arrastrar, ¿vale? Arrastrar el MACD, ¿vale? Y coger, si pudiéramos, sí, aquí podemos poner la línea esta en la zona cercana al 0, ¿vale? Y nos movemos hacia abajo hasta llegar al 50 por el otro lado, ¿vale? Prácticamente ahí pues coincidiría el 0 del MACD con el 50 del RSI. Y las dos escalas quedarían ajustadas de forma manual. Vale, ahora vamos a separar de nuevo los indicadores. Volvemos a colocar el RSI abajo, mover a nuevo panel debajo, ¿vale? Ya tenemos los tres indicadores separados. Y la siguiente opción que vamos a ver es añadir un indicador a otro. Porque lo que estamos haciendo ahora
es actuar sobre el precio, es decir, todos los indicadores están actuando sobre el gráfico del precio. Es decir, el RSI, por ejemplo, si nos vamos a su configuración, que la tenemos aquí, ¿vale? En esta rueda tenemos las opciones de configuración del RSI o en más configuración. En cualquiera de los dos sitios podemos ir a la configuración del indicador. El RSI, como veis, igual que las herramientas gráficas, tienen una configuración y un estilo. Y podemos guardar también una plantilla, ¿vale? O restablecer los ajustes predeterminados. Como decía, el RSI está actuando sobre el precio, es decir, es el algoritmo aplicado a una fuente de entrada que es el precio, ¿vale? Si volvemos a la idea inicial, un indicador es un algoritmo, es una función que se aplica sobre la cotización del precio, ¿vale? Pero igual que se puede aplicar sobre la cotización del precio, lo podemos aplicar sobre otro gráfico diferente al precio. No tiene por qué ser siempre el precio, aunque es lo habitual, ¿vale? Porque lo que queremos medir aquí en este caso es la fuerza del precio con el RSI. Entonces, como veis, en fuente lo que indicamos es sobre qué gráfico se aplica el algoritmo del RSI, ¿vale? Entonces, esto lo que quiere decir es que se aplica sobre el precio y además sobre los precios de cierre, ¿vale? No los precios de apertura de las velas, ¿vale? O sobre el precio más alto de una vela o el más bajo, no, sobre el precio de cierre, que como suelo repetir habitualmente es el más importante. Pero también lo podríamos aplicar sobre otro indicador, como veis aquí. Fijaros que nos salen los indicadores que tenemos puestos. Y además en cada indicador nos salen los gráficos que presenta ese indicador. El MACD, por ejemplo, pues tiene dos líneas, ¿vale? Una es el MACD y otra es lo que se dice la señal. Y luego tiene un histograma, que es el que aparece ahí en el fondo, esas velas. Entonces nuestro RSI se podría aplicar sobre, como entrada, el MACD. Y el MACD sobre el gráfico de cotización del precio, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues en configuración, fuente, y aquí seleccionaríamos, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo sobre el signal del MACD, lo seleccionamos aquí. Si lo aceptamos, veis como el gráfico del RSI ha cambiado, ¿vale? Porque ahora lo que nos está midiendo es la fuerza de la cotización del MACD de la señal de signal, ¿vale? Que es esta que tenéis aquí. Fijaros, es la naranja, ¿vale? La naranja es la señal, lo que llamamos señal en el MACD, que es esa línea naranja que tenemos ahí, que es una media también del precio, ¿vale? Entonces esa línea naranja, que es una media del precio, lo que hemos hecho aquí es aplicarle en el RSI que tome como fuente de entrada esos datos. Y ahora el RSI nos mide la fuerza de esa media, ¿vale? Si lo pusiéramos también, pues lo podemos hacer sobre el estocástico. Es algo que no tiene mucho sentido, pero se podría hacer. Si cogemos las configuraciones del RSI, ¿vale? Y en entrada de datos cambiamos y ponemos estocástico. Aquí, pues como veis, podemos elegir K o D. Son estas dos líneas que tenemos, ¿vale? Para dibujar el indicador del estocástico. Entonces, si lo aplicamos sobre la K, nos mide la fuerza, el RSI, relativa sobre el estocástico, en concreto sobre la parte de la línea K, ¿vale? El estocástico, como veis aquí, en la configuración, tiene la K y la D, ¿vale? En el estilo podemos ver cuál es cada una. La K es la azul, la línea azul, y la D es la línea naranja. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, en el RSI aplicado sobre el estocástico, sobre la K, es ver la fuerza sobre esta línea de este indicador azul, ¿vale? Y esta sería pues una de las últimas opciones avanzadas que vamos a ver. No es muy habitual hacer este tipo de cosas, es algo bastante atípico y probablemente vuestra estrategia de trading será algo muchísimo más sencillo que todo esto, la que utilicéis o la que vayáis a utilizar si no tenéis ninguna. Pero con esto ya sabéis cómo utilizar indicadores, cómo mezclarlos, cómo unirlos en un panel y cómo fijarlos cada uno a una escala, cómo ajustar esas escalas para tener los dos en el mismo sitio. Existen algunas estrategias que combinan indicadores de esta manera, que combinan por ejemplo el MACD con el RSI, ¿vale? Y bueno, pues nos dan una señal de entrada a lo mejor cuando el RSI, por ejemplo, corta el MACD y la señal de venta cuando lo corta hacia abajo. Pero no son estrategias habituales, pero en cualquier caso, bueno, pues si por algún motivo dais con un tipo de estrategia que os gusta y que vais a utilizar donde se mezclan indicadores, bueno, pues ya lo podéis utilizar y aplicar en TradingView para visualizarla. Bueno, vamos a poner el RSI como estaba, como quedaría habitualmente, que es sobre el precio. Entonces nos vamos de nuevo a la configuración, fuente y cierre, ¿vale? Aceptar. Eliminamos el estocástico, vamos a quitarlo. Nos quedamos con el MACD y con el RSI. Como os he dicho anteriormente, solamente nos permite tres
indicadores, pero hay uno que sí que nos permite añadir adicional, como vamos a ver. Vamos a añadir una media móvil y completamos los 3. Vale, la media móvil, bueno, no la he configurado anteriormente, ni la hemos visto porque nos hemos centrado en los indicadores que tienen panel, pero la media móvil, fijaros que nos aparece aquí arriba, y si nos vamos a su configuración, pues igualmente podemos aplicar la media también sobre otro gráfico que no sea el precio, ¿vale? La fuente podemos elegir los otros indicadores y en la media móvil podemos configurar cuántos días queremos de media. En este caso tenemos una media móvil muy ajustada al precio de 9, vamos a poner una de 200, por ejemplo, y luego en el estilo podemos modificar el color, ponerlo como queramos, por ejemplo verde, vamos a poner este verde, y podemos guardar nuestra plantilla como hacíamos con las herramientas, ¿vale? Vale, tenemos 3 indicadores ahora mismo en el gráfico. Tenemos una media móvil, tenemos el MACD y tenemos el RSI. Y podemos añadir uno más que es el volumen, pero para ver el volumen en este gráfico no nos va a dejar, ¿vale? Porque es un índice y no nos va a salir, pero si nos vamos a una acción, por ejemplo, pues vamos a poner la acción de Bankia en el BME, ¿vale? Y buscamos el volumen aquí. Concretamente este volumen, ¿vale? El que está dentro de incorporados con el texto volumen, ¿vale? Es el estándar. Fijaros que es esta parte que nos aparece aquí. Vamos a volver a quitar la lista y el volumen, si lo configuramos, lo podemos poner también como un panel. En estilo podemos configurar las velas si las queremos del mismo color o diferentes. Podemos configurar también si queremos una línea, si queremos la forma en la que mostramos el volumen, ¿vale? El histograma, a mí me gusta normalmente poner un histograma y me gusta colocar las velas del volumen del mismo color. Y luego aquí, pues, si nos vamos a los 3 puntitos y ponemos mover a panel existente debajo, se nos agrega dentro del MACD. Pero si lo separamos en uno nuevo, mover a panel existente, a nuevo panel arriba, sí que se nos separa en un panel independiente el volumen. Así que como habéis visto, pues ya tenemos una forma de configurar los indicadores y una vez que los tenemos configurados con el color que queremos y con la entrada de datos que queremos, aquí en el volumen pues podríamos también poner una media, ¿vale? Si marcamos esta opción se nos dibuja una media sobre el volumen, sobre la cotización del propio volumen, ¿vale? Y como veis, pues aquí podríamos guardar como predeterminado. En este caso no me pregunta un nombre, sino que yo le doy aquí y se guarda como una plantilla predeterminada de volumen. Lo mismo lo podemos hacer en los demás indicadores. Si el MACD, pues por ejemplo, imaginar que no queremos ver el histograma, ¿vale? Porque no nos es útil, pues lo desmarcamos. Podemos ver la línea del MACD y la de la señal, ¿vale? O podemos también poner el histograma, pero ponerlo de otra manera, poner un color, en este caso está puesto con columnas, vamos a ponerlo con histograma, por ejemplo, o cambiar los colores de las velas crecientes y de las velas que están por debajo de 0. Todo esto lo podemos configurar y en entrada de datos, pues como veis, podemos cambiar, además de la fuente, los parámetros de entrada del propio indicador, ¿vale? Cada indicador tiene sus propios parámetros de entrada, ¿vale? Es un algoritmo que actúa sobre un gráfico y ese algoritmo tiene unos parámetros de entrada. En este caso, pues tenéis la media rápida y la lenta, ¿vale? Y podemos modificarlos. Lo que pasa es que normalmente un indicador de este tipo, como el MACD, pues es un estándar que se suele dejar tal y como es. No se suele hacer ninguna modificación, ¿vale? Pero podríamos hacer cambios en los parámetros de entrada y guardarlo también. En el RSI lo mismo. Podemos modificar el estilo. Imaginar que la banda entre el 70 y el 30, pues el color de fondo violeta lo queremos cambiar o directamente no mostrarlo. No mostrar el fondo, perdón. Vale, pues lo quitamos aquí, fondo, y se quita. Sin embargo, sí se mostraría este límite vertical, que sería la sobrecompra, y este límite inferior, que sería la sobreventa. Pero podríamos decir que para nosotros la sobrecompra es 80 y ponerlo este a 80 y este a 20. ¿Vale? Si lo aceptamos, pues como veis, la línea se modifica 80 y 20. Este tipo de parámetros, como os digo, en los
indicadores estándar se suelen dejar como están, no se suelen cambiar porque son indicadores pues muy estándar, ¿vale? Y se suelen utilizar siempre igual. Aquí tenemos 14, ¿vale? Otro parámetro que es la longitud del RSI. También podemos cambiar el color del propio RSI y ponerlo pues rojo, por ejemplo, y guardar como predeterminado. Como veis, estamos guardando una plantilla de cada indicador. Esto quiere decir que la próxima vez que volvamos a mostrar ese indicador, se nos va a mostrar con ese tono, con ese aspecto que hemos puesto, ¿no? O sea, si yo ahora cierro el RSI y lo vuelvo a agregar, nos aparece como lo tenemos, ¿vale? Como lo tenemos guardado. Además de esto, también podemos guardar los indicadores en favoritos. Por ejemplo, estos que tenemos aquí que hemos seleccionado, ¿vale? Hemos seleccionado una media móvil. Media móvil es este de aquí. Vale, pues nos aparece la estrellita a la izquierda y si yo le doy, se nos agrega otra sección que es favoritos, ¿vale? Vamos a agregar todos los que tengo. El MACD, convergencia, divergencia de la media móvil, MACD. Marco la estrellita y se me agrega a favoritos. Ya tengo dos. Ahora nos vamos al RSI, índice de fuerza relativa, y tenemos la estrellita aquí, la marcamos. Y luego por último el volumen. Buscamos volumen y lo tenemos aquí. Marcamos la estrella y ya tenemos nuestros 4 indicadores en una sección de favoritos. Y esto pues lo podemos ir haciendo igual que lo hicimos con las herramientas gráficas más utilizadas. Podemos agregar nuestros indicadores más utilizados a una sección de favoritos, ¿vale? Entonces ya tendríamos configurados los indicadores con nuestra plantilla de color o con nuestra plantilla, digamos, de parametrización de entrada, y además tenemos en favoritos los que solemos utilizar. ¿Qué más podemos avanzar en esa dirección de crear plantillas, ¿no? Bueno, pues es crear una propia plantilla en sí de un conjunto de indicadores, ¿vale? Eso lo tenemos en este botón de aquí, plantillas. Fijaros que os vienen ya varias plantillas predeterminadas. No las voy a poner, pero ya os vienen varias, ¿vale? Os viene esta y aquí abajo os pone los indicadores que utiliza. El nombre de la plantilla, por ejemplo, este es una EMA desplazada, y os pone los indicadores que incluye esa plantilla, ¿vale? O sea, una plantilla es un conjunto de indicadores que vosotros utilizáis. Entonces, normalmente, para cada estrategia de trading que utilicéis, se crea una plantilla que contiene todos los indicadores que se van a utilizar en esa estrategia. Entonces, como veis, pues ya os vienen una serie de plantillas predeterminadas y luego también tenéis una sección que pone mis plantillas, ¿vale? Y os viene una, ¿vale? Entonces, esta plantilla la voy a borrar, le doy aquí a quitar. ¿Estás seguro que se la va a eliminar? Sí. Vale, y ahora le voy a dar a guardar plantilla de indicadores. ¿Por qué he borrado la plantilla que venía? La he borrado porque la versión gratuita solamente me deja guardar una plantilla. Entonces, si yo hubiera guardado sin borrarla, me diría que no puedo guardarla porque ya tengo una plantilla, ¿vale? Pero lo que pasa es que esa plantilla te la crea TradingView por defecto. Entonces, ahora me guardo mi plantilla como Luis y tengo dos opciones. Fijaros que aquí nos aparecen ya los indicadores que va a guardar, que son pues la media móvil de 200, el volumen, el MACD y el RSI. ¿Y qué más puedo guardar? Puedo guardar el símbolo, que es Bankia, lo cual no lo voy a hacer, y el intervalo, que es diario, ¿vale? Esto sí lo voy a marcar. ¿Esto qué quiere decir? Si yo guardo el símbolo, lo que quiere decir es que cada vez que yo cargue esta plantilla se me va a cargar Bankia. Pero yo no quiero hacer eso porque esta plantilla pues vale para cualquier activo. Supongamos, ¿vale? Supongamos que esto es un método de trading, que yo utilizo estos 3 indicadores o estos 4 y que yo esto lo utilizo pues en acciones, ¿vale? Pero no solamente en Bankia, sino en todas las acciones. Entonces no me interesa recordar el símbolo. Lo que me interesa es recordar el intervalo, pues depende. Si mi estrategia de trading utiliza estos indicadores y siempre lo tiene que hacer en el marco temporal diario, pues sí, me gustaría guardar para que recuerde ese intervalo, de tal forma que cada vez que yo cargo mi plantilla se me ponga automáticamente el marco temporal diario, ¿vale? Eso es lo que hace. Si yo estoy en un gráfico horario y de repente cargo mi plantilla de indicadores, pues me van a salir todos los indicadores y se me pone automáticamente en diario. Lo vamos a ver. Entonces guardo la plantilla, recuerdo el intervalo, le doy a guardar y si me voy a plantillas ya me aparece aquí mi plantilla, como veis, ¿vale? ¿Qué puedo hacer sobre mi plantilla? Pues la puedo borrar. Como veis, no me va a dejar guardar otra más. Vamos a poner la misma, pero le voy a poner nombre Luis 2.
y aquí no recuerdo el intervalo. Le doy a guardar y como veis, los planes gratuitos admiten solamente una plantilla de indicadores guardada. ¿Vale? Entonces no puedo guardar más plantillas. Si quisiera guardar otra, tendría que borrar esta que tengo. Por último, lo que puedo hacer también es añadirla a favoritos. Si marco esta estrellita, mi plantilla se aparece aquí con un acceso directo, ¿vale? Y el nombre que se le pone es la inicial que le he puesto al nombre de la plantilla. En este caso es una L. Entonces, ahora vamos a poner, por ejemplo, pues nos vamos a otra acción, nos vamos a Repsol y empezamos a quitar los indicadores. Vamos a quitar el volumen, quitamos el MACD, quitamos... Mira, otra cosa que podemos hacer de ejemplo que no habíamos visto, ya que estamos quitando los indicadores, voy a dar a Control Z, que es deshacer, que también lo tenéis aquí en esta flecha, ¿vale? Esta flecha es deshacer y esta es rehacer. Fijaros, deshacer, vuelvo a mostrar el último cambio que he hecho, que es borrar ese indicador. Si lo doy a rehacer, lo vuelvo a quitar. Voy a deshacer 2 veces, con lo cual vuelvo a mostrar todos los indicadores. Y ahora le doy aquí a esta opción que nunca le habíamos dado, que es eliminar indicadores, ¿vale? Porque los quiero borrar todos. ¿Para qué tengo que ir uno a uno si los quiero borrar todos? Lo puedo hacer aquí directamente, ¿vale? La otra opción sería venir aquí y darle a la X a cada uno, pero es lo mismo, tendría que ir uno a uno. Si le doy aquí, borro todos los indicadores, ¿vale? Y ya está, todos fuera. Y ahora cargo mi plantilla, ¿vale? Para ver el efecto. Pero antes de cargar mi plantilla me voy a ir a otro marco temporal. Me voy a un marco temporal de 1H, 1 hora, ¿vale? Y estoy en la acción de Repsol. Con lo cual, si yo cargo, ¿vale? Le doy a la L y fijaros cómo automáticamente se me ha cambiado a D. Sigo en el mismo símbolo, no me ha cambiado a Bankia, sigo en Repsol y me muestra el volumen, el MACD y el RSI, ¿vale? Y además me los muestra configurados como yo los tenía, con los mismos colores, los mismos parámetros, todo igual. Así que lo que yo te recomiendo es que te crees una plantilla de tus indicadores más habituales. Si tienes una estrategia de trading que utiliza una serie de indicadores, pues que esos indicadores, como he hecho yo ahora, los configures, les pongas los valores de entrada, los pongas visualmente como te gustan y te guardes una plantilla con esos indicadores. Comentar también, aunque no lo vamos a ver, esta parte de aquí de información financiera, no la voy a mostrar, pero es prácticamente lo mismo que los indicadores. Lo que pasa es que hace referencia a valores fundamentales, ¿vale? Esto se aplica a empresas principalmente, por ejemplo, cuenta de resultados, balance de situación, flujo de caja. Es decir, son indicadores aplicados a análisis fundamental que yo no utilizo. Y sin más, pues nos vemos en el siguiente capítulo.